Y estábamos con este caso comprobando nuestras expresiones y veíamos que al calcular el voltaje de rizo pico a pico con la fórmula que conocemos, el voltaje de rizo es más grande comparado contra el de la simulación y por lo tanto el voltaje de CD es menor comparado contra el voltaje de la simulación. Esto ya habíamos dicho por qué. Si el rizo es más grande, entonces, ay, ¿sí? Así. Entonces, puedo dibujar un rizo más o menos grande y lo dibujaría por aquí así. Y en este caso, el rizo podría ser así. Por lo tanto, el nivel de CD aquí estaría más abajo, mientras que en este caso, el nivel de... el nivel de CD podría estar ligeramente arriba. Entonces, entre más pequeño sea el rizo, el nivel de CD sube y se acerca al valor máximo que ya hemos mencionado. Entonces, por acá está el valor máximo y también por acá está el valor máximo. Así que este es el efecto. Y si nos vamos al laboratorio, pues se espera también obtener un voltaje de rizo pico a pico menor que el calculado y el voltaje de CD mayor que el calculado, ¿sí? Acercándonos a los resultados de la simulación. Obviamente, habrá también diferencia entre los resultados de laboratorio y los resultados de la simulación, porque pues estaríamos considerando algunas características o elementos ideales, ¿no? Por ejemplo, la resistencia. Nosotros estamos diciendo que es de 100 ohms, pero en la práctica, dependiendo de la tolerancia, pues puede variar esa resistencia. O bien los diodos, ¿no? Estamos trabajando con un modelo, pero ya en la práctica, pues habrá diferencias respecto al modelo. O la resistencia interna de los devanados, la capacitancia, también de acuerdo a su tolerancia, pues puede estar ligeramente arriba o ligeramente abajo del valor de 1000 microfarads. Así que eso es lo que pudimos calcular ya con los desarrollos que hicimos en esta semana. Y no recuerdo si hicimos algo aquí. No sé si hicimos algo con pero el procedimiento es el mismo. Lo único que hay que ver que ahora la caída en los diodos, como tendríamos en la trayectoria dos diodos, el voltaje en la carga sería el voltaje B pico del transformador
menos la caída en 2 diodos. Esto lo podemos ver aquí en la simulación y me voy directamente a la simulación. Entonces, aquí voy a graficar voy a poner S1 y S2. Entonces, aquí. Lo que hay en S1 menos lo que hay en S2, que es la terminal del secundario. Y ya tengo ese. Pero también voy a graficar el voltaje de salida. Entonces, me voy al circuito, apunto, y ahí está. Entonces, aquí tendría este circuito y su simulación es esta. Entonces, aquí puedo ver, ¿no?, cómo aparece la forma de onda. Entonces, aquí, primero, la frecuencia es de 120 para el trazo en azul, que es la salida. Mientras que la frecuencia para el trazo que está en verde es 60 Hz, porque es la frecuencia de línea. Entonces, yo puedo colocar los cursores en la salida y me puedo ir de un punto inferior al siguiente punto también por ahí, así. Y si ustedes observan acá la ventana, la frecuencia allí es de 119. Esto pues también es por cómo estoy ubicando los cursores, ¿no? Pero la frecuencia debe ser 120. Y podríamos ver la amplitud. Entonces, si me coloco por ahí, el voltaje de rizo pico a pico es de 2.51. Eso lo pueden ver también en la ventana de los cursores. Y ahí la marqué en azul. Entonces, esa sería ese sería el voltaje de rizo pico a pico. ¿Y cómo calcularíamos aquí de manera, con nuestra fórmula, el voltaje de rizo pico a pico es de 2.52, vamos a suponer, ¿no? Si nos vamos a nuestro circuito y vemos los valores que tenemos aquí, pues es 220, 100 y frecuencia sería 120. Así que si hacemos el cálculo del factor de rizo, pues es 1 sobre, acuérdense, 2 raíz de 3 FRC. Y ahora aquí al sustituir sería 1, 2 por 1 sobre 2 raíz de 3. Ahora sería 120 por 100 por 220 por 10 a la menos 6. Entonces, si hacemos esa operación, ahí tendríamos 2 por raíz de 3 por 120 por 100 por
220. Ahí, según encuentro esto, el valor me da de 0.109. No sé si eso ya lo habíamos calculado ayer. Y eso que no hay alumnos, ¿eh? Sí hay mucho ruido aquí en este salón. No sé si esto lo habíamos calculado, pero ¿cómo calculamos ahora en el caso de aquí? Entonces, para nuestra señal, apuntamos al título, B de salida, control, clic izquierdo, y con esos resultados calculo. ¿Sí? Entonces, bueno, parece un tanto aquí repetitivo, pero el procedimiento pues es el mismo y de dos valores que se obtienen de aquí del simulador, que es el BCD es igual a 9.3433. Ahora, y el voltaje RMS de la señal completa es 9.3798. Y dijimos que el RMS es igual a la raíz de 9.3798 al cuadrado menos 9.3433 al cuadrado. Entonces, esto, con este valor y con el BCD, calculamos el rizo. Y el rizo, pues ya dijimos otra vez, era el RMS sobre el voltaje de CD, y que en este caso sería en el denominador 9.3433 volts. Y en el numerador tendría que poner 9.3798 al cuadrado menos 9.3433 al cuadrado, raíz de ese resultado, y me daría, a ver si coincidimos, 0.8266. Y si ese valor lo ponemos aquí, entonces esto lo dividimos entre 9.3433. Y el resultado que aquí obtengo es de 0.088. Vamos a ponerle 0.09. Si fuera el porcentaje de rizo, entonces sería el 9%. Y acá sería el porcentaje de rizo, multiplico por 100 y me saldría 10.9%. ¿Sí? Entonces hay una diferencia de 2 puntos porcentuales. Uno sería prácticamente 11% y el otro sería 9%. ¿Sí? Así que se sigue manteniendo la relación.
del cálculo siempre resulta mayor el factor de rizo, porcentaje de rizo comparado contra el de la simulación. Así que eso lo reitero, lo repito, es mejor, ¿no? Donde yo con mi cálculo espero un rizo de 12%, pero ya en la práctica, a la hora de armar con los valores del circuito y verificar, resulta que el porcentaje de rizo es menor. Eso favorece, ¿no?, el diseño de la fuente. Malo sería que al hacer el cálculo partimos de la consideración 10% de rizo. Y cuando hacemos los cálculos y tenemos los componentes, resulta que ese factor de rizo es mayor al 10%. Entonces, pues ahí ya no es aceptable. Pero si yo pongo 10 y resulta del 8 o del 7, eso está muy bien. Eso así debería ser. Bueno, lo demás, pues es seguir el procedimiento de cómo calculamos el voltaje de CD, el voltaje RRMS, el voltaje de rizo pico a pico. Esto ya vimos las expresiones y utilizamos los resultados de la tarea 4 y la fórmula que aquí hemos estado usando, que es la que está del lado derecho, en la parte de abajo, en azul. ¿Sí? Y que para llegar a esa expresión, hicimos un desarrollo muy sencillo, que quedó en la pizarra, y que es la que ya tienen ustedes. Bueno, entonces, esto es lo que podemos decir de los 3 circuitos, ¿no? Rectificador de media onda con un diodo, rectificador de onda completa con 2 diodos y rectificador de onda completa con 4 diodos. Si acaso aquí nos faltaría mostrar cómo es la caída, cómo es el voltaje máximo. Entonces voy a cerrar esta ventana y este cursor está en la salida. Lo voy a poner. Lo voy a poner el 2, lo voy a poner en el transformador. Entonces voy a suponer que está por aquí. ¿Sí? Y lo voy a poner allí, para que veamos que la diferencia es de 1.66. Esa es la caída en los diodos. Entonces, ¿por qué? Porque hay 2 diodos. Hay 2 diodos en la trayectoria. Entonces, el Vmax, pues yo aquí lo puedo poner. Este es el voltaje pico. Y esto que está aquí es el Vmax. Y eso resultó ser el voltaje pico menos 2 veces la caída en el diodo. Y que en este ejemplo, este valor de 2 BD resulta el que tengo acá, el de 1.66. ¿Sí? 1.66 volts. De modo que si dividimos entre 2, tendríamos 0.83 volts, ¿no? Ya ven que no es el 0.7 típico, sino que ya mencionamos que es más, 0.8, 0.9, dependiendo de la corriente que circule por la carga y por el diodo. Más bien, que circule por el diodo. Y la corriente que circula por el diodo, pues depende de la carga conectada. Si no hubiera carga conectada, no habría circulación de corriente por los diodos solamente en el momento en que se carga el capacitor, pero no, como no tiene descarga el capacitor, entonces pues no circula después corriente por los diodos. Así que
Con estos datos, conociendo B máximo, ¿no? Aquí B máximo no lo he anotado, pero aquí lo puedo poner. O sea, el BP resultó de 12.17 volts. Mientras que ya el BP menos 2BD resulta de 10.51. 10.51. ¿Sí? Y la resta, pues da 1.66. Así que con estos dos valores, con el valor de Vmax, ustedes ya pueden hacer el cálculo para calcular, bueno, pueden utilizar la fórmula para hacer el cálculo del voltaje de CD. ¿Sí? Ya se podría hacer eso. Entonces, no sé si haya alguna pregunta, algún comentario o algo que ustedes quieran eh, señalar. Algo que falte del simulador. Tal vez ya no he promovido ahora el interactuar un poquito más con ustedes en el sentido de que ustedes compartan su pantalla. Para trabajar con el simulador, o yo le paso el control a alguno de ustedes para que haga algo aquí en el simulador. Entonces, ustedes coméntenme si ya han intentado también hacer algo en el simulador o cómo se sienten o qué me pueden decir ahorita que estamos en la tercera semana. Porque si ya me lo dicen cuando estemos, pues ya estamos en junio, julio, pues ya es así como que, bueno, pues buena suerte, que te vaya bien. Pero ahorita, pues todavía puedo hacer peor las cosas, ¿no? ¿Qué opinan, jóvenes? Sí, son varias ecuaciones. Ahorita anoté solamente las, la, hicimos el cálculo ocupando los componentes, pero las otras expresiones, acuérdense, las que también ocupamos para obtener todos los valores, calculados, lo voy a poner por aquí. Habíamos hablado de la expresión donde dijimos que el voltaje de CD era igual al voltaje máximo menos un medio del voltaje de rizo pico a pico. Dijimos también que el voltaje de rizo pico a pico es igual a el voltaje máximo menos el voltaje mínimo. Y la otra expresión fue que el voltaje RMS es igual a 1 sobre 2 raíz de 3, el voltaje de rizo pico a pico. ¿Sí? Entonces, esto que tengo aquí es, y lo voy a marcar así con negro, aquí así. Esto es resultados de la tarea 4. ¿Sí? Entonces, ocupamos esas fórmulas. Tarea. Y con eso que está aquí en el rectángulo, en negro, calculábamos
el voltaje de CD, el voltaje de rizo pico pico, el voltaje RMS. Y esos resultados los comparamos con los que obtenemos de la simulación. Entonces, de la simulación, pues ya obtenemos, por ejemplo, el BP, el Vmax, y podemos medir el B mínimo, ¿no? Por aquí estaría el B mínimo, ¿no? Este sería el B mínimo. Y pues de la gráfica y de la tablita que llega a aparecer, ¿sí? Cuando apuntamos al título de la gráfica, control clic, botón izquierdo, con esos resultados se obtiene lo que está del lado izquierdo. Y el resultado del lado derecho, junto con las fórmulas que están en el centro, se obtienen los resultados a partir de las fórmulas. Se comparan y es lo que concluimos al inicio de la clase. ¿Sí? Entonces, bueno, ya está aquí todo mencionado. Vean, aquí hacen su comentario de que se repiten algunas, solo hay que discernir bien cada caso con diferente cantidad de diodos. Sí, así es. Entonces, si fuera de onda completa con 2 diodos, pues, y derivación central, aquí en lugar de ser 2 BD, sería 1 BD, ¿no? 0.8 volts. Sí, pero las fórmulas siguen aplicando. Y la frecuencia, pues ya dijimos, ¿no? 100, son 60 Hz para media onda y 120 para onda completa. ¿Sí? Entonces, está bien ahí su comentario. De Katia. No sé si hay algún otro comentario. ¿No? Bueno, entonces, bueno, entonces parece que hasta aquí está claro, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue de esto? Bueno, si no tienen inconveniente, voy a eliminar los trazos. Vamos, déjenme aquí poner una notita, porque luego esto fue aquí con su grupo, viernes, gracias a Dios. No, viernes 25 de febrero. Aquí nos veríamos los viernes en este salón, que es el 3114. Pues no sé cuándo, ¿verdad? Pero algún día. Bueno, entonces si no tienen inconveniente y no tienen ninguna pregunta, comentario, voy a eliminar los trazos que están aquí. ¿Sí? Ya está. Bueno, aquí sigue apareciendo este rizo. Y en este rizo, si nos vamos ahora, me voy a los extremos, sigue habiendo aquí una variación, pues vean, de más de 2 volts, ¿sí? ¿Y qué valores estamos, qué valores tenemos aquí? Pues tengo un capacitor de 220, una carga de 100 ohms,
qué corriente estaría circulando por la carga para saber, ¿no? Entonces, fíjense, tengo esta, ¿no? Y me paso al circuito. Apunto a la resistencia y vean el simbolito que aparece, ¿no? Ahí es como un amperímetro de gancho, ¿no? Entonces, y la flechita que pasa por ahí, en rojo, es la corriente. Entonces le doy clic y me voy a la gráfica y ahí aparece un trazo en rojo, que es la corriente a través de R1. Y allí, vean cómo la corriente puede irse desde un valor mínimo, que son los cerca de los 80 miliamperes en la parte de abajo, y la escala está del lado derecho, hasta este, hasta el valor superior, que está cerca de los 105 miliamperes. Y lo mismo, para saber cuál es la corriente promedio, apunto a IR, control, botón izquierdo. Y ahí está. El promedio es 93.43 miliamperes. ¿Sí? O sea, quiere decir que con esta carga, la corriente promedio a través de la carga serían 93, pónganle 100 miliamperes. ¿Sí? Si queremos saber los valores máximo y mínimo, pues eso es debido al rizo. ¿Sí? Y entonces pues tendríamos que aquí colocar el cursor en el pico superior y luego en el extremo inferior para saber entre qué valores está variando esa corriente. Esa corriente pues va a variar así porque hay variaciones en el voltaje de entrada. Si nosotros quisiéramos mantener el voltaje en la carga con menos variación, la posibilidad que tenemos es incrementar el valor del capacitor. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos colocar 1000. ¿Se acuerdan que los ejemplos anteriores, estábamos utilizando 220 y 1000 microfarads? Entonces, si ponemos 1000 microfarads, pues se va a reducir el rizo. Aún así, si nosotros intentamos tomar más corriente, el rizo va a crecer. Entonces, ¿qué es lo que se hace para tratar de mantener constante el voltaje en la carga, aun cuando hubiera variaciones en la carga o variaciones en el voltaje de entrada? Pues es agregar un regulador después del filtro. Y lo que tendríamos aquí es que después de la carga podríamos conectar un regulador. Entonces voy a aprovechar
Bien, comentábamos que todavía puede aparecer una variación de voltaje en la carga, por lo que ya hemos comentado. El capacitor se carga, se descarga, se carga, se descarga. Y esa descarga será rápida o lenta, mucha o poca, dependiendo de los valores de R y C. Entonces, todavía para mantener esto más constante, lo que se hace es voy a hacer aquí así. Y aquí en esta parte, allí en ese rectángulo que estoy marcando, pues aquí iría el regulador. Entonces, pues aquí podemos poner rectificador y pues ese es nuestro bloque, ¿no? Ahorita. Y ya pues este va aquí, ¿no? Nuestro filtro. Aquí. Y aquí va nuestro regulador. Aquí. Ahora, ¿cómo hacemos este regulador? Bueno, hay un regulador básico. Bueno, hablemos primero de los tipos de regulador. ¿Y qué pretendemos hacer con el regulador? Bueno, el regulador, su función primaria, esencial, es mantener el voltaje constante a la salida. Aun cuando haya cambios en el voltaje de entrada. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. Aquí, ¿qué tanto puede cambiar? Pues depende también del capacitor. Entonces, vamos a suponer que aquí puede cambiar de 10 a 15 volts, ¿sí? Por el valor del capacitor que se tiene. Con el regulador lo que se busca es que esas fluctuaciones sean menores. Ahora, cuando está cambiando ese voltaje de rizo pico a pico, ¿no? Desde un valor máximo a un mínimo, hay un nivel de CD. Y si cambia ese voltaje, cambia también el nivel de CD. Entonces, el nivel de CD puede estar también fluctuando de manera importante o considerable al tener un rizo grande, ¿no? Entonces, está por aquí la señal y entonces el voltaje de CD pues estaría por aquí. Pero si el rizo es menor, vamos a suponer que va de por aquí así, entonces el nivel de CD ahora queda en medio de esos dos valores y el nivel de CD queda arriba. Mientras que si el rizo es más grande, entonces lo voy a hacer así, a ver si se alcanza a ver el garabato. Así. Entonces el nivel de CD queda entre el punto máximo y el punto mínimo del trazo en verde y podría quedar por ahí.
Entonces, al aumentar el voltaje de rizo pico a pico, lo que sucede con el voltaje de CD es que disminuye. Esas variaciones del voltaje de CD, pues en diversas cargas, aplicaciones, pueden generar una operación errática en la carga, ¿no? Así que, a pesar de que ya tenemos el filtro, se le asocia el regulador para tratar de mantener constante ese voltaje de CD y que implícitamente también reducirían el voltaje de rizo pico a pico. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues tratar de tener aquí en esta trayectoria un bloque que pudiera tener este comportamiento. Lo voy a poner aquí y voy a agregarle aquí. En principio, yo puedo tener aquí como una cajita, ¿no? Que esto pudiera comportarse como una resistencia variable, ¿sí? Obviamente, pues aquí tendría que haber un control, ¿no? Esa resistencia variable haría que, si vamos a suponer, aumenta el voltaje a la salida, lo que se buscaría es que aumentara su resistencia, este elemento que está en serie, para que entonces hubiera más caída en esta resistencia, en el regulador, y disminuyera el voltaje de salida, ¿sí? Por otro lado, si el voltaje en la resistencia disminuyera, ¿no? Vamos a suponer que estamos en 5 y bajara a 4.5, entonces lo que tendría que hacer ese regulador es disminuir su resistencia para que hubiera menos caída entre sus extremos y aumentara la salida en la carga. O sea, esta resistencia es como un divisor, ¿sí? Y aquí tendría mi fuente. Ahí estoy dibujando el circuito del lado derecho, ahí como un divisor. Entonces, vamos a suponer que aquí tengo 10 volts y tengo 5 volts en la carga. Los otros 5, pues están aquí en el regulador. Ahorita debe aparecer ese trazo, del lado derecho. Entonces, si quiero mantener ese voltaje en 5, pues bueno, tiene una cierta resistencia interna a mi regulador, que sería que propiciaría que tuviera 5 volts entre sus extremos. Bueno, entonces tengo 10 volts, a ver si ya aparece ahí el trazo. Pero ¿qué pasa si ahora la fuente se fuera a 12 volts? Y lo que nosotros queremos es que siga en 5. Ahorita va a aparecer ese trazo en verde. Si hay 12 volts en la fuente y en la carga queremos 5, pues entonces ahora en los extremos del regulador debe haber 7 volts. ¿Sí? Entonces aquí puedo anotarle 7 volts. A ver si se alcanza a ver. Es que lo escribí ahí en verde y bueno, todavía no aparece el trazo. Pero ahí están 12 volts. Ahí están 12 volts en verde y queremos 5 a la salida. Entonces, quiere decir que debe haber 7 volts en la resistencia del regulador. ¿Eso qué implica? Pues que tendría que aumentar su resistencia para que hubiera más caída en esa resistencia y tuviéramos los 7 volts. Y tratar de mantener constante en 5 volts. O bien, si el voltaje se fuera a 8 volts y queremos 5 a la salida, debe modificar su resistencia el regulador para que entonces entre sus extremos haya 3 volts y se mantengan los 5 volts a la salida. Bueno, esa sería
la función del regulador. Al ser como una resistencia variable y hay una caída entre sus extremos y una corriente circulando por él, el producto B por I produce pues, una potencia, ¿no? Hay una potencia. Esa potencia sí es eh, elevada, pues luego no tan elevada, ¿no? Pueden ser 2, 3 watts, y una, pues, es muy poquita potencia, pero si ese elemento no está puesto sobre un disipador, el calor se acumula y puede llegar el momento en el que se pueda dañar el dispositivo. Entonces, normalmente, esos elementos van puestos sobre disipadores para que el calor no se quede en el componente, se vaya hacia el exterior. Y es por eso también que esos disipadores están puestos por fuera en el gabinete. O bien, si están dentro, en la parte posterior, seguramente la tapa tiene orificios o rejillas por los cuales saldría el calor. ¿Sí? Si el caso de que el disipador llegue a estar dentro del gabinete. Entonces, ¿qué regulador podríamos colocar aquí? Pues aquí el regulador más simple, el básico, y que sirve para ilustrar el funcionamiento del regulador, es colocando aquí un regulador con diodos Zener. Y supongo que ustedes en el curso de dispositivos, dentro de la parte de diodos, vieron el diodo Zener. Entonces, el diodo Zener normalmente se utiliza como elemento de referencia para tener un voltaje constante entre sus extremos y que para que eso ocurra es necesario que opere en la región de ruptura Zener. Entonces, aquí el diodo se tiene que polarizar inversamente para que opere en la región de ruptura en sentido inverso. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podríamos armar ese regulador? Pues voy a agregarlo aquí, voy a quitar esta resistencia y voy a borrar todos los trazos. Así. Entonces, aquí le agrego el regulador y le voy a poner esta resistencia, control R, y la voy a poner aquí. Y luego voy a poner un diodo Zener y voy a poner por aquí a ver, vamos a ver aquí. Bueno, más fácil, lo pongo de aquí y ahorita lo cambio, ¿no? Entonces, dijimos que se polariza en sentido inverso, entonces control R y ahí está. Y voy a poner este diodo, pero este diodo ahora lo voy a cambiar y voy a buscar un diodo por aquí. Entonces, voy a buscar un diodo Zener y aquí está por ejemplo, ¿no? Voy a utilizar, a ver, pongamos alguno que quieran sugerir de los que están allí, de esos 5.
El BZ, ¿cuál? ¿Cuál de los 5, Katia? Está bien. Bueno, entonces voy a terminar la conexión y voy a ponerle aquí. Ahí está. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo va a operar este diodo? Voy a quitar esta ventana ahorita. Y lo que esperaríamos aquí con este diodo Zener es que tenemos un voltaje positivo arriba y ya sabemos que allí tenemos Vmax. ¿Sí? Al polarizar el diodo tendríamos más arriba y menos abajo. ¿Sí? Entonces el diodo está polarizado inversamente. Pero cuando está polarizado inversamente, ¿dónde podría estar operando el diodo? Entonces lo voy a poner por acá así. Ahorita deben aparecer unos ejes del lado derecho. Ah, ya están. Es que a veces se tarda mucho en aparecer. Y luego tendríamos algo así. Y luego de este lado tendríamos algo así y algo así. ¿Sí? Ahorita completo la curva. Entonces, aquí habría una curvita y aquí estaría así. Entonces, para que el diodo Zener opere como regulador, dijimos que debe estar polarizado inversamente y en la región de ruptura en sentido inverso. Por aquí es donde aparece el voltaje Zener y es el voltaje Zener nominal, que es justamente el que dice aquí 6V2. Entonces, este es de un Zener de 6.2 volts y se especificaría, es un diodo Zener con un voltaje nominal de 6.2 volts. Pero esos 6.2 volts estarán presentes entre los extremos del diodo siempre y cuando circule una corriente por el diodo y que esté polarizado en sentido inverso. Bueno, esa corriente vamos a ponerla que circular por el diodo y trabajando en la región de ruptura en sentido inverso. Entonces yo podría señalar, a ver si lo trazo bien, así. En esta región, esto que está ahí en esta ovalito azul, esta es la región en la que puede operar el diodo Zener como regulador de voltaje. Porque si ustedes observan, en cualquier punto, o sea, para cualquier corriente que esté dentro de esa zona, tendríamos, por ejemplo, aquí, ¿no? De aquí me puedo ir hacia acá y de aquí, ¿no? Allí yo puedo tener una IZ mínima y puedo tener una IZ máxima, ¿sí? Y pueden ser unos cuantos miliamperes hasta decenas de miliamperes acá abajo, ¿no? Como máximo. Pero el voltaje que tendríamos en la parte superior, ¿no? En el punto, allí, en el punto abajo, prácticamente el voltaje Zener es el mismo. Entonces, ese voltaje Zener pudiera variar en el orden de milivolts,
dependiendo de la característica del diodo. ¿De qué va a depender? Bueno, imaginen que yo puedo tener en la curva, puedo tener un trazo como este. A ver, a ver si se alcanza a ver. Que de aquí fuera y que el trazo fuera así. Así, o todavía abrirlo más, ¿no? Entonces, aquí así, así. Entonces, para la misma cantidad de corriente mínima y máxima, aquí tendría este punto y aquí tendría para el otro trazo. Entonces, para el valor de corriente máxima, yo tendría un voltaje Zener diferente al que tengo en la parte de arriba. Entonces, esta pendiente que tenemos aquí, entre más pronunciada, sería mejor, ¿no? Esta pendiente que tenemos aquí para los 3 diodos, esta pendiente es igual a menos 1 sobre RZ. ¿Sí? ¿A qué es igual la pendiente? Ahí. Igual. Pues ese sería un delta Y entre un delta X, ¿no? Y el delta Y es corriente. Y el delta X es voltaje. ¿Y qué es? Pues es voltaje Zener. Entonces, un delta I entre un delta B es el inverso de 1 sobre R. ¿Sí? Pero como es negativo, pues por eso le estoy poniendo aquí el signo. Bueno, no sé si debo considerar el signo. No, creo que aquí no debo colocar el signo. En este caso no. Bueno, entonces aquí la pendiente es 1 sobre RZ y es por esta razón. Entonces, entre más grande sea RZ, disminuye la pendiente y se levanta la curva. Entre más pequeña sea RZ, M crece y el caso ideal sería RZ igual a 0 y la pendiente sería infinito y entonces tendríamos una línea vertical. ¿Sí? Ahora, ¿de qué va a depender? Pues eso ya lo va a especificar el fabricante. Entonces el fabricante de Diocener nos tiene que decir en su hoja de datos qué resistencia Zener tiene, o RZ o ZZ, cuál es la corriente que hay aquí en esta rodilla, ¿no? Cuál es la corriente de fuga, porque ahí aparece una IR, cuál sería el voltaje Zener a un cierto valor nominal, ¿no? Por ejemplo, aquí van a especificar una IZT, y ahorita lo vamos a ver en la hoja de datos. ¿Y cuál es la corriente máxima que puede manejar el diodo? O sea, no todos los diodos pueden manejar la misma corriente, ¿no? Hay diodos que pueden manejar muy poca corriente, hay otros que pueden manejar muchísima, y es como las resistencias. Si yo tengo una resistencia de medio watt y hago circular una cierta corriente que multiplicada por el voltaje en sus extremos me da una potencia mayor a la especificada, pues seguramente se va a calentar y después se va a quemar la resistencia. Entonces aquí pasa lo mismo con el diodo Zener. Y es por eso que aquí les quiero mostrar esta parte. Entonces, aquí me estoy cambiando para tratar de mostrarles la hoja de datos de un diodo Zener. Entonces, aquí a la izquierda creo que no obstruye tanto lo que estoy dibujando del lado derecho y tal vez pueda
hacer esto un poquito más grande. Ahí lo alcanzan a apreciar bien. Ahí se ve mejor. Entonces, aquí tenemos una hoja de datos de un conjunto de diodos Zener del fabricante On Semiconductor. Este fabricante antes era Motorola, pero el nombre de Motorola lo dejaron para los celulares y pues cambió de nombre esta empresa. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Sí, aquí esos diodos Zener va desde el 1.5221B hasta el 1.5252. Aquí este parámetro es muy importante. Potencia de disipación. 500 miliwatts. Entonces, esto quiere decir que la potencia Zener, la voy a poner aquí arriba. Potencia Zener es igual a BZ por IZ. ¿Sí? Y que en este caso la potencia es de 500 miliwatts. Eso quiere decir que si hay un diodo Zener de 1 volt, por decir, ¿no? Un valor. Entonces, la corriente máxima que puede manejar el diodo serían 500 miliamperes. Pero si aumenta el voltaje, o sea, vamos a poner 1 volt por 0.5 amperes. O si es 2 volts, entonces lo más que puedo manejar serían 0.25. Si le pongo 5 volts, entonces puedo manejar 0.1 amperes. De tal forma que el producto siempre me dé los 500 miliwatts. Si intento manejar más corriente, ¿sí? El diodo se va a calentar y se va a dañar. Y entonces, aquí especifica. Arriba de 50 grados centígrados hay que restarle 4 miliwatts por grado centígrado. Entonces quiere decir que a 51 grados centígrados ya no va a manejar 500, sino va a manejar 496. Si está operando en 52, entonces serían 2 por 4, 8, o sea, 2 arriba de 50, y tengo que restarle 8 miliwatts a 500, y entonces serían 492 miliwatts. Esto es muy importante tenerlo presente, porque uno cree que los diodos van a operar o los dispositivos van a operar a la temperatura ambiente y no, al circular corriente siempre se va a generar una corriente. Entonces puede generarse demasiado calor al circular esa corriente, y si ese calor no se lleva al exterior, o si no hay un ventilador que esté acercando aire frío o quitando o alejando el calor, entonces el dispositivo se puede sobrecalentar y dañar. Bueno, entonces aquí hay estas temperaturas en las que puede operar, y vamos a la parte de abajo para tratar de ver otras características. Entonces vean, aquí aparece una tabla y el diodo con el voltaje Zener más pequeño sería el 1N5221, aquí, en esta serie de diodos. Y vean cómo especifica un voltaje típico
a ver si encontramos aquí uno de 6.2 que sea semejante al que sugirieron ahorita. Y aquí debe estar. Sí, sí hay uno de 6.2 que es el 1N. Déjenme ver. Lo voy a tener que hacer así. Para que pueda ver todo. Así. Allí. En la parte de abajo, allí aparece el. Lo voy a marcar. Ahí le apunté con la flecha, ¿no? Es el 1N5234. Espero lo puedan ver. Y ahí dice 6.2 volts. Y vean cómo tiene un voltaje mínimo y un voltaje máximo. Porque eso depende, pues, también de la tolerancia, ¿no? Del dispositivo. Cuando dicen, bueno, es de 6.2, pues no va a estar en 6.2, puede estar ligeramente arriba o ligeramente abajo, ¿no? Por la tolerancia que hay en la construcción del componente. Pero también especifican esta IZ, porque hay que especificar la corriente a la cual se mide ese voltaje. Entonces aquí dice ver la nota 2. Bueno, la nota 2 tendríamos que irnos hacia abajo para ver qué dice la nota 2. Y ahorita me regreso. Dice el voltaje Zener. El voltaje Zener es medido con la unión del dispositivo en el equilibrio térmico a la temperatura TL. A 30 grados centígrados más menos 1 grado centígrado. Y la longitud de la terminal de 3/8 de pulgada. Hasta todo eso especifican. Entonces, a 30 grados, y una variación de más o menos 1 grado. O sea, eso lo miden entre 29 y 31 grados. ¿Sí? Pero ahora hay que ver esa IZ. Entonces, vamos a ver aquí dónde está especificada esa IZ. Ya me pasé. Uy. Ya revisé ahí, la 6.2. Entonces, la IZ aquí está dada. Vean de lado, aquí en esta columna, ¿dónde está? Bueno, aquí. Ahí estoy señalando la IZ y ahí dice 20 miliamperes. Entonces, el valor de 6.2 está medido a una temperatura de 30 grados centígrados y haciendo circular una corriente de 20 miliamperes a través del dispositivo. Y entonces, al medir entre los extremos, se mediría entre 5.89 y 6.51 volts. ¿Sí? Si llegara a ser el voltaje de 6.51, entonces, si es de 500 miliwatts, ¿cuál sería la IZM? Entonces, lo voy a calcular acá arriba. IZM sería igual a la potencia Zener sobre el voltaje Zener. Y entonces tendría que poner 0.5 entre 6.51. Y si ustedes dividen eso, 0.5 entre 6.51 da 76.8 miliamperes. Hay veces que el fabricante llega a especificar la IZ máxima
que puede manejar el dispositivo. En este caso no aparece esa columna, ¿sí? No aparece. Entonces, hay que tener presente estos valores máximos para poder calcular la IZM que puede circular por el diodo Zener. Y si el voltaje Zener aumenta, la corriente máxima que puede manejar el dispositivo va disminuyendo porque la potencia es la misma para todos los dispositivos y si aumenta el voltaje, tiene que disminuir su corriente para que el producto nunca rebase, en este caso, los 500 miliwatts. Vean aquí, la ZZ es la que estamos mencionando del lado derecho. Es esa impedancia que tiene el dispositivo al circular esa corriente de prueba, que en este caso yo le llamé IZT y aquí aparece como IZ. Esa resistencia, vean, en los dispositivos de bajo voltaje Zener es relativamente alta, 30 ohms, y justamente el de 6.2 tiene una resistencia de 7 ohms. Entonces quiere decir que al ir aumentando el voltaje Zener, esa resistencia Zener va disminuyendo. Si me voy a valores más grandes del voltaje Zener, vamos a ver cómo puede andar esa resistencia. Pues vean, como que en los extremos esa resistencia Zener es más elevada y en valores intermedios disminuye la resistencia Zener. Entonces, nada más por el hecho de ver la gráfica, entre más pequeña sea la resistencia, hay menos variación en el voltaje, ¿no? Con lo que marqué del lado derecho, allí en verde, una IZ mínima y una IZ máxima. Y para las tres curvas, ¿no? En naranja, en rosa y en rojo, ¿sí? Entonces, si queremos que regule muy bien el diodo Zener, hay que buscar un diodo que tenga una resistencia Zener lo más baja posible. Por supuesto que tiene que ser los dos aspectos, o sea, el voltaje Zener al cual queremos que regule y ver su resistencia interna. Porque yo puedo decir, bueno, escoge el de 5, que está ahí abajo, es de 6.8, pero el voltaje de salida es de 6.8, sería de 6.8. Entonces ya no sería 6.2. Así que primero defino el voltaje que quiero a la salida y ya utilizo la resistencia Zener que tenga el dispositivo. Nos quedan menos de un minuto, vamos a dejarlo aquí porque si no ya no me alcanzo a despedir. Y pues jóvenes, continuamos el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por su asistencia y su atención. Que estén muy bien, jóvenes. Igualmente, profesor, gracias. Se cuida. Gracias. Muy amables, cuídense también ustedes. Que estén bien. Gracias, excelente fin de semana a todos. Gracias, muy amables.